Vamos a tocar otro tema ahora que me parece muy importante, y es que además de todas las necesidades de los cubanos, de la epidemia, etcétera, de tantas cosas que están pasando dentro de Cuba, que están hundiendo todavía más en la pobreza, y principalmente los de la zona oriental, en medio de eso han reactivado el corralito financiero, el corralito económico. ¿Qué quiere decir? Aquí todo el billete entra, pero nada sale. Esta vez ha sido muy silencioso, bloqueando las cuentas de todas las empresas extranjeras y sedes diplomáticas, por lo cual les impiden extraer o transferir al exterior los fondos que tenían en los bancos del país. Fíjense esto, si esto no es un corralito financiero, que venga Dios y lo vea, pero esto ha sido silencioso, sin armar mucho ruido, y de hecho les cuento, yo me alegro, yo de verdad me alegro que le pasen estas cosas a los que están en contubernio con el régimen castrista, que le bloqueen las cuentas, que le roben el dinero, todo eso me encanta que les pase, y de nuevo creo que se lo merecen al 100%. ¿Qué originales son los comunistas? Estas cuentas se van a llamar reales, porque las otras que tenían eran irreales, ya pertenecen al mundo de la fantasía, de la ilusión, se evaporaron. Y los castristas tienen el control al 100%. Pero bueno, como fantasía, al fin y al cabo, se evaporó. Entonces, bueno, ahora en estas cuentas reales, sí se supone que van a poder depositar, pero miren la trampa, escuchen ahora. En estas cuentas reales se presentan obstáculos para retirar efectivo o repatriar las divisas, lo que alimenta la preocupación sobre el alcance práctico de la nueva arquitectura financiera y la profundidad de la crisis de liquidez bancaria en la isla. Según la agencia de noticias EFE, el Ministerio de Relaciones Exteriores reunió este miércoles al cuerpo diplomático acreditado en La Habana para comunicarle un mecanismo similar destinado a aliviar las tensiones financieras que sufren las embajadas, aunque sin obligarlas a abrir cuentas reales. Según la explicación ofrecida a los representantes extranjeros, se anunciará en breve una fecha que funcionará como... Ya ustedes saben que para todos los representantes de empresas extranjeras, embajadas, o sea, ahí no quedó títere con cabeza. Todo el mundo con cuentecitas congeladas, y ahora sí, porque ¿qué pasa? Como las cuentas de ellos eran una estafa, eran irreales, no tenían ningún valor, no importa que tengan millones de dólares, simplemente el régimen la va a administrar mejor, a lo mejor les dé alguna que otra cosita, quizás nunca, nada, pero no, que habrá nuevas cuentas, ahora sí son cuentas reales. Ahora, por supuesto, con todo tipo de limitaciones, como siempre pasa con ellos. Cuba tiene una economía controlada al 100% por el régimen, donde si alguno de la cúpula le da la gana de despojarte de todo porque le gustó la casa, le gustó tu novia, tu esposa, cualquier cosa de que te quiera despojar, te lo van a robar. Sin temor a equivocarme, y de hecho ha pasado múltiples veces con españoles que han invertido en bares, discotecas, que lo otro, de la noche a la mañana le tocan la puerta y le dicen, oye, dale para el aeropuerto. No, ¿qué? Tranquilo, dale, para afuera. Entonces, el cuerpo diplomático, de hecho, fue informado recién el miércoles pasado de una reunión. Escuchen esto, porque siempre vienen las reuniones. Esto es como las mismas reuniones de la familia Manso Contreras, que se la pasan en reuniones municipales, provinciales, no sé qué, porque ahora sí que van a coger la herencia, entonces hay que pagarle la gasolina a los representantes. Más o menos esto es parecido. Ahora los diplomáticos extranjeros también tienen que esperar a que el régimen los cite, a ver qué cuento les dice. Por aquí, de hecho, Arcángel nos dice Coco cubano, sí, el amiguito cubano-americano que fue para allá y le tumbaron todo. Bueno, pues ahora tienen que esperar a ver qué les dicen en una próxima reunión cuando las tengan, a partir de cuándo se pueden extraer las divisas, porque realmente que ellos no lo saben. De nuevo, meses antes del corralito financiero, el régimen ya había sorprendido a todas las entidades exigiéndole pagar en dólares físicos los alquileres de inmuebles y los salarios de empleados, aumentando dramáticamente la presión sobre su liquidez. Paralelamente al secuestro de estas divisas extranjeras, el régimen perdió el control del negocio de las remesas. Acuérdense que mucha gente ahora ha empezado, ahora no, desde la pandemia, a
habilitar negocios que simplemente tienes una familia por allá, le dejas dólares o un montón de pesos cubanos de otros negocios y después desde aquí, desde España, etcétera, etcétera, uno le paga, digamos que quiere mandar $100, hay gente que le paga 107, hay gente que le paga 110, o sea, por un 7% o un 10% se le entregan los dólares a tu familia en minutos en cualquier lugar de la isla. Y entonces el régimen ha perdido el control de la remesa en más del 85%, señor. Y por supuesto que eso es un trastazo súper doloroso y por eso mismo ya anunciaron una contraofensiva descomunal contra la mafia, que si gente aquí, que los agarraron con camiones cargados de dinero, etcétera, etcétera. Y de hecho, durante la mesa redonda, el régimen reconoce que hay un exceso de circulante producto de financiamiento del déficit fiscal mediante más y más pesos cubanos que no tienen respaldo ninguno. Entonces, ¿qué están hablando? Bueno, espérate, hay una solución: dolarizar. Vámonos por los dólares, que eso es lo seguro. O sea, tanto remal para llegar a la orilla. Necesario o no una dolarización parcial en nuestra economía. La dolarización en cualquier país sería mala, excepto en los Estados Unidos, que es quien emite el dólar. Pero dada la situación actual que tenemos, la guerra económica que existe, se ha evaluado y se ha consensuado que es necesaria ahora para reimpulsar la economía una dolarización parcial con determinado alcance y determinada profundidad. ¿Sí? ¿Qué actores económicos deben participar en esa dolarización? ¿Cómo son las transacciones y las relaciones entre los que deben participar en esa dolarización parcial, que sobre todo busca fomentar la capacidad productiva, la capacidad exportadora? No, en su momento. Sí, primero vamos a aceptar una dolarización parcial. Fíjense, hoy hay dolarización, hoy hay transacciones en divisa, pero no son transacciones ni ordenadas ni consecuentes con lo que está buscando el programa de estabilización macroeconómica. Y ejemplo de los primeros pasos en este proceso es un grupo de esquemas de autofinanciamiento que algunos venían de años anteriores, los hemos perfeccionado, pero sobre todo este año ya se han aprobado unos 45 esquemas de autofinanciamiento a actores de la economía. Ojo, no vamos a perder de vista a este señor y de hecho aprovecho para darle la bienvenida a gran amigo que caramba, ha pasado de invitado prácticamente a ser copanelista conmigo. Ustedes lo han pedido y lo tenemos aquí de nuevo. Tenemos a Luis. Adelante, Luis. Espérate un momentico. Vamos para allá. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo tú estás? Buenas tardes. Bien. Muy interesado. Disculpen que haya llegado tarde a este gran panel que No, igual. No, en otra función. Bueno, Luis, te comento, te voy a presentar, si no lo conoces, a este señor que se llama Joaquín Alfonso Vázquez, nuevo ministro de Economía y Planificación, el sucesor de Alejandro Gil. O sea, nuevo ministro no, lleva tiempo desde que destituyeron al otro. Pero bueno, esta es una de las presentaciones que más llama la atención, porque el hombre viene y dice, oye, acuérdate que ellos no entran con pronunciamientos claros. Oye, hay que dolarizarlo todo porque esto es una mierda. No. Vamos a una dolarización parcial, suavecita, tú sabes. Y bueno, vamos a escuchar un momentico, Luis, para que tú nos des tus opiniones. Macroeconómica. Y ejemplo de los primeros pasos en este proceso es un grupo de esquemas de autofinanciamiento que algunos venían de años anteriores, los hemos perfeccionado, pero sobre todo este año ya se han aprobado unos 45 esquemas de autofinanciamiento a actores de la economía. Hasta ahora, estatales o entidades con otras características. Bueno, de hecho, acuérdense que por eso de darle demasiado protagonismo a nuevos actores de la economía como las MIPYME, esa es una de las razones por lo que Gaesa decide reasumir el control y psiquitrillar a Alejandro Gil. Pero bueno, aquí les dejo mis conclusiones para el tema y adelante, Luis. De hecho, te han puesto un nombre artístico, Luis Enrique Barbie. No pasa nada. No, para nada. Es chévere. No, es que como habían en el pre, habían Luis Enrique, Luis Ernesto, Luis Hernando, Luis no sé qué, me decían Luis J. Así que me da igual como me diga, eso no es un problema.
Hermano, sí lo conozco, porque acuérdate que yo estuve trabajando con muchas MIPYME y hay algunos economistas, me reservo los nombres para no dañar a nadie, que sí trabajan con las MIPYME y le dan muy buenas orientaciones, pero siempre he pensado en el libre mercado, en Adam Smith, La riqueza de las naciones, la fatal arrogancia, ese tipo de libros que el que no lo ha leído no sabe de economía. Ese señor, Milton Friedman, que le pone ese señor sabe mucho de economía, como muchos de los economistas en Cuba. Algo que no era Gil. Que ahí estuvo su error. Aceptar eso. Pero eso que está diciendo es un disparate. Porque está planteando, de hecho, que el gobierno es el que tiene que controlar, que si las pequeñas, que si las no sé qué. ¿Te puedo hacer una anécdota corta? Sí, adelante. A ver, cuando estaba el periodo especial, yo tenía varios negocios, porque el gobierno los permitió. Y me di cuenta que la economía empezó a prosperar, porque en el periodo especial no había ni clavo en el piso, como frito. Y con uno de esos economistas yo aprendí, él me enseñó varias cosas, pero una de las que mejor me enseñó fue que la única manera de sacar a Cuba con su status quo de política cerrada y todo eso, era dolarizar la economía, eliminar los impuestos de entrada y de entrada al país, de venta, de salida de productos, y además de eso, liberar el dólar. Si tú puedes tener y vender con dólar, comprar dólar, vender en dólar, y eso llegó porque yo lo vivió todo el mundo. Después volvieron a darle para atrás porque es así. Es como si se vieran el rabo del dinosaurio y fueran a morderse la cola. La otra era la liberación de la entrada de productos. Cualquiera podía traer. Tú podías venir con un contenedor de lo que te diera la gana y te dejaban entrar y no te cobraban impuestos. Eso es muy importante. Porque al tú no cobrar impuestos, tú como Estado, como gobierno, tú no recibes un beneficio, pero tú estás abriendo la sociedad y la economía. Y en fin de cuentas, el Estado es un esclavista de la sociedad. Estado mínimo, señor. Y entonces tú tienes... Disculpa que me... No, para nada. Del tema. Tú tienes... ¿cuántos municipios son? 169, ¿no? Bueno, yo lo dejé en 169. No sé si habrán inventado 169. Más. Fíjate. De provincia me inventaron 2, o sea que... No sé. Sí, no, esas subieron. Pero son 169 municipios. Quiere decir que en cada municipio debe haber secretario del partido, secretario de los JC, secretario de la FMC, secretario del secretario. En cada uno de los 169, más eso multiplícalo por la cantidad de provincias, por la cantidad de instituciones. Esa gente no son productivos. Eso no le ponen un kilo a la sociedad. Eso le quitan dinero a la sociedad. Y se ha vuelto tan absurdo que no hay quien lo mantenga. Y entonces cuando tú te pones a pensar en qué ese tipo está diciendo, ese señor, déjeme no ser irrespetuoso, ese señor está diciendo que entonces, porque los factores y la economía está dolarizada, pero si es que eso ya pasó en el año 94, liberen la economía es viva, la economía es como un hongo, como el mar, que es vivo, ella sola se reajusta, el precio va a ser, no es el precio que tú pongas como precio tope, es un disparate, el precio va a ser el que la oferta y demanda quieran establecer. Que si la economía está dolarizada, ¿por qué entonces tiene que venir Sandro Castro a querer imponer una baja del dólar? ¿Por qué necesita comprar dólar? Pues, entonces la economía no está dolarizada. Si la economía estuviera dolarizada, no existiera MLC, ¿ya? Y se cambiaría directo de peso a dólar. Sí, me refiero a CUP, como pasó en el año 94. Entonces, están mintiendo. No sé cómo tú lo ves, pero para mí es una mentira. Al 100%. Para mí es una mentira, yo no entiendo. Ya tú sabes cómo es la historia. O sea, ellos simplemente se limitan a meter muela y a decir que el problema no es tan grave, que una parte... Mira, chicos, que es apenas una parte de la economía la que se va a dolarizar, que no sé qué, una fracción, un plan piloto, tú sabes, como quieras. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo de siempre. En realidad, Luis, están mintiendo una vez más. La economía de Cuba está dolarizada prácticamente al 100%. O sea, la única moneda fuerte, real, que circula en Cuba es el dólar. Lo que pasa es que el peso cubano es el que más usa la gente común, los que están en el mercado negro, etcétera, etcétera, los que compran. Principalmente gente que no tiene acceso a divisas. Entonces, claro, viene el intercambio esto que fluctúa, pero no tiene nada que ver con el toque. Tú me explicabas el otro día algo bien curioso y me encantaría que se lo comentara a la gente. Señores, ¿cómo funciona la tasa del toque? Esa gente no se lo inventa.
Eso no es como dice Sandro Castro, no, vamos a hacer una campaña para acabar con el cambio del toque. No, el toque no tiene ningún cambio, no es una bolsa, nada por el estilo. El toque lo que hace es reflejar diferentes fuentes que les dejo con Luis, les dejo con el especialista. Eso no es más nada que un análisis matemático de la fluctuación del mercado a niveles muy microeconómicos, eso ni siquiera es macroeconómico. Es decir, el toque lo que hace es recoger los valores a los cuales se intercambia el dólar, el MLC, el euro, el CUP, en las diferentes plataformas de ventas que hay en Cuba, como Rebolico, como, no sé, Venta de mi Casa o lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí, porque tú entras ahora a Rebolico y tú pones, no pidas en Rebolico, es decir, no esperes en Rebolico un anuncio de compro dólares, de vendo dólares, pon en Rebolico un anuncio, compro dólares a tal %, a tal precio, digamos 450. Van a aparecer 300 personas comprándolo a 350. Pero cuando tú veas que a 450 tú no lo puedes vender, entonces tú vas a poner ese mismo anuncio en 350. O te lo compra todo el mundo, te quedaste sin dólares, oferta-demanda, te quedas con escasez, tienes más demanda que oferta, entonces sube a 6.50 o a 5.50. Eso es lo que hace el toque. El toque lo que hace es un estudio microeconómico de todos los datos que se están utilizando en las plataformas de venta y compra en Cuba, y entonces a partir de ahí genera una matriz de comportamiento, ¿no? Que puede ser modificada por intereses personales como el de Sandro Castro, que lo que está buscando es bajarlo para comprar más dólares. ¿Ya? ¿Y qué lo está diciendo virtualmente? Nosotros, los grandes compradores de billetes de dólares. Como nosotros, los grandes compradores de dólares, como nosotros, no podemos aceptar que se siga alterando el precio del dólar. El precio del dólar es el mismo. La gente no acaba de entender que el dólar no sube y baja. El dólar vale lo mismo porque el valor de una moneda es la cantidad de productos que tú puedas comprar con ella. Es que es más, te remites al marxismo. Te remites al marxismo y cuando tú en el marxismo buscas en el capital cuál es el valor del salario, es la cantidad de bienes de uso y consumo que se puede comprar con 8 horas de trabajo. ¡Punto! Lo dijeron ellos, no lo dije yo. Exacto. Entonces, el dólar vale lo mismo. Vale la cantidad de productos que tú puedas comprar. A ver, tú vas a comprar una libra de, no sé, de cebolla. Si el dólar está a 250, tú con $1 compras una libra. Si el dólar sube a 450, tú con el mismo dólar vuelves a comprar una libra. El que está en el medio, escachados del pueblo, que entonces ya no puede comprar ese producto a 250 y tiene que comprarlo a 450 porque lo que se devalúa es el peso cubano. El dólar sigue en su mismo valor, ¿ok? De hecho. Entonces, déjame terminar la idea. Es como yo digo, el dólar no tiene techo y el peso no tiene piso. Así de sencillo. Correcto. Es que, Luis, el futuro en una economía abierta que va a venir de nuevo, puede demorar mucho, pero es como remar contra la corriente. O sea, esto va a llegar más temprano que tarde, principalmente ahora, después de todo el caos que se está generando. El futuro, señores, es que Cuba en un futuro con una economía abierta, con democracia, etcétera, etcétera, va a tener doble circulación, va a mantener el peso cubano por lo general en los primeros años por una cuestión de independencia, todos estos símbolos que nos gustan a nosotros. De hecho, hay una gran diferencia entre los cubanos, por lo menos los cubanos, ojo, déjeme decirlo, los cubanos de principios del siglo XX, finales del XIX y principios del siglo XX, los mambises, los políticos, etcétera, etcétera. Hay una gran diferencia entre estos políticos y estos economistas y estos patriotas cubanos, finales del XIX, principios del XX, entre los cubanos y, por ejemplo, los boricuas. Los boricuas no se enfrentaron a los Estados Unidos, se dejaron absorber. Mientras tanto, los cubanos, entre el 98 y 1901, se la pasaron diciendo, oye, ven acá, ¿y cuándo pongo la bandera? ¿Y cuándo sale la Constitución? Y tenemos que hacer esto, pero nosotros tenemos que ser república independiente, señor. Y tan simple que finalmente Estados Unidos sale directamente y le dice, bueno, listo, ya tiene su Constitución, ya hicimos el saneamiento al 100%, porque, ojo, señores, en 1901 se terminó en Cuba. Estamos hablando de hace un siglo y un montón. Un saneamiento total, Luis. Cuba estaba posiblemente mejor que ahora. O sea, tenía epidemia, fiebre amarilla,
estaba el mosquito de Haití, el Bertolli, había muchas epidemias tropicales. Todo eso fue erradicado porque los americanos diseñaron un plan, un sistema de acueductos, alcantarillado, construyeron carreteras, construyeron escuelas, construyeron la red de alcaldías, ayuntamientos, todo ese sistema, ojo, inspirado en España. Los americanos no metieron en Cuba condados y no, el mismo sistema español, el mismo sistema del cabildo, de ayuntamiento, lo dejaron perfeccionarse, crecer, la elección popular, etcétera, etcétera. Pero fíjate, dejaron la isla saneada y ¿qué pasó? Se tuvieron que ir con una enmienda Platt, con lo que ustedes quieren, que después jugó en su contra. Después los cubanos en el poder, lo hizo Tomás Estrada Palma, después lo hizo Miguel Mariano Gómez, de usar la enmienda Platt cuando les convenía, cuando estaba en peligro el poder o ellos veían que no podían ganar y había una bronca interna. Oye, ven para acá a Estados Unidos que hay un rollo. Y formaba una pelea. Hasta que los americanos dijeron, coño, ¿hasta cuándo es esto? Porque es que además otros países de América Latina empezaron a dirigirse al Departamento de Estado y le decían, oye, yo también quiero una enmienda Platt. ¿Por qué tú no me das una? Porque, Luis, eso es un lujo que no tenía ningún país. Imagínate tener las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que cualquier crisis vengan, pacifiquen y se vayan. Es como tener un servicio de limpieza y lavandería completamente gratis para tu casa. Pintura, todo lo que o sea, se faja la gente, no importa. Llaman a los americanos, vienen, pacifican, vuelven a invertir, nos ponen un gobernador 1 año, 2 años y cuando se estabilice todo,